Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy estamos en mi cocina porque vamos a preparar mis desayunos y meriendas que suelo tomar durante el curso que me llevo al instituto y que luego por la tarde tomo en casa. Tengo el móvil en la mano, así que esto va a estar un poco inestable, lo siento, pero es que ya tenía preparado todo el setup y he dicho, mierda, no he puesto la introducción. Y entonces pues aquí estoy. Voy a enseñaros dos recetas que son más o menos zero waste y además bastante sanas, real food. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Sabéis que soy profe y que tomo café como cualquier profe a la hora del recreo porque yo el ritmo frenético del instituto, si no como algo a media mañana, no lo aguanto. Entonces, mi centro no tiene cafetería y lo que hago es que yo me llevo mi propio desayuno y el café, hay una máquina de café allí y me puedo hacer allí el café. Aunque estamos a principio de curso y estamos de mudanza en mi centro, así que como va a ser la primera semana de curso, aunque este vídeo lo veréis bastante más tarde, me voy a llevar mi termo de café con un café hecho que me haré por la mañana cuando haga mi café del desayuno, porque si no, no voy a tener café porque la máquina está guardada en las cajas de la mudanza. Así que simplemente es contaros cómo es lo que yo hago, por si os sirve de inspiración, por si estáis intentando llevar un estilo de vida más sano, por si habéis descubierto el real food y pues sois profes y os interesa también, o simplemente trabajáis donde sea y os interesa llevaros este desayuno o estas meriendas, también pueden ser desayunos, a vuestro trabajo. Así que cambio el setup y vamos a ello. Vale, pues yo lo que hago es que preparo dos botes grandes, ¿vale? De estos más anchos como de aceitunas para las meriendas y dos botes de estos tipo legumbres para los desayunos. Y luego, bueno, tengo aquí en los armarios las tapas que no las he sacado, son todas iguales, así que me da igual, son intercambiables. Y luego lo que hago es que me lo llevo, que eso sí que no lo he sacado y quería enseñarlo, en un tupper tipo estos de cristal que tienen tapa hermética de estas que hace clac, clac, ¿vale? Entonces pues por la mañana o la noche anterior los traspaso aquí y así pues ya están traspasados. Y acabo de ver de camino la leche de avena que también me faltaba. Entonces, vamos a ver los ingredientes, ¿de acuerdo? Empiezo por la parte de lo que yo me llevo de desayuno al instituto, que es bastante energético, ¿vale? No tengo problemas de peso ni de nada, entonces por eso lo hago. Cuidado, porque si estáis siguiendo una dieta, puede ser que a lo mejor sea demasiado calórico, demasiado graso. Consultad siempre, voy a aparecer para decir esto que es importante. Si no me tapo el micro. Así, vale, decía, consultad siempre, y si no meto el pelo en el bote, mejor, ¿verdad? Consultad siempre con un especialista de nutrición antes de introducir un cambio drástico en vuestra dieta y todo eso, sobre todo si tenéis problemas de nutrición, porque, bueno, pues no soy especialista, yo lo hago porque he estado en un dietista, estuve en un dietista cuando cambié, nutricionista cuando cambié a dieta vegetariana y pues tengo ideas, tengo recetas, sigo a Carlos Ríos y por eso lo hago, ¿vale? Ahora, después de este disclaimer, sí, continuamos. Vale, entonces, para el desayuno que uso estos botes en los que meto el pelo, necesitamos avena, ¿vale? Esta viene en cartón, entonces es papel por dentro, así que es maravillosa. Es la base, en verdad son unas overnight oats, ¿vale? Entonces llevan avena y luego lleva leche de almendras, ¿vale? Que la acabo de hacer. Tengo el reel de la receta en Instagram y en TikTok, os pondré los enlaces abajo para que los veáis, si os interesa. Es una receta súper rápida y encima luego esto se lava solo, así que es fantástico. La leche de almendras la hago a partir de esta crema de almendras, ¿vale? Y lo demás es agua, entonces es avena con leche de almendras. Y aparte le echo canela, ¿vale? Este es cristal. Semillas de lino. Estas son naturales, no son tostadas, pero las podéis poner también tostadas. Las puedes comprar a granel o yo lo que hago es que compro un paquete lo más grande que encuentro y luego lo traspaso a un botecito para no tener que estar, porque el plástico del papel se rompe, del paquete grande se rompe. Y luego le echo plátano, a veces manzana, cosas así, pero esta semana no tenía. Y le voy a poner unas pocas ciruelas pasas para darle un poco de dulzor. Y también porque de verdad es que desfallezco, o sea, de 8 a 3 ahí metida al ritmo frenético de clases, TIC, que soy coordinadora TIC, es que me muero, así que le meto estas dos cosas, son muy potentes, ¿vale? Pero esto y un café es mi desayuno, entonces, pues, aparte que me llevo medio bote, ¿vale? O sea, no me llevo el bote entero, de esto me va a dar para 4 días, y es que esta semana no voy a ir todos los días, ¿vale? Entonces,
porque tenemos un día que no voy, un día festivo, entonces pues me voy a hacer para 4 días, ¿vale? Así que esto es un plátano completo que lo voy a dividir entre los 2 botes, así que en verdad tomo como un cuarto de plátano, una ciruela pasa y lo demás, o sea que luego al final no es tanto. Y de avena, pues la verdad es que no me sé la cantidad, ahora veréis lo que lleno. Entonces vamos a hacerlo con uno de los 2 botes, bueno, lo podemos hacer con los 2 botes a la vez. Entonces yo lo que hago es que lleno más o menos, voy a hacer aquí ASMR de paquete de avena, lleno hasta la mitad más o menos de avena. Pero esto es para 2 días, ¿vale? Un poco menos de la mitad quizás. A ver, la avena cae. Así. Y ahora le he hecho, voy a ir quitando cosas de en medio, le he hecho canela. Yo le he hecho muchísima porque me flipa la canela, no os podéis imaginar cuánto me flipa. ¿Vale? Pero si no os gusta, pues la podéis quitar o cambiar por otra cosa o lo que sea. Y ahora voy a dividir con una cucharita, tengo una cuchara aquí, las ciruelas pasas y el plátano en 2, ¿vale? He tardado un montón porque me han entretenido con otras cosas mientras que me ponía a grabar y se ha oxidado un poco el plátano. Normalmente no se me oxida, ¿vale? Pero bueno. A ver. El plátano está cortado en rodajitas y luego en mitades, ¿vale? Bueno, en verdad corto las mitades y luego las rodajitas. Pero bueno, para que entendáis. Y se me olvidaba un pelín de semillas de sésamo. Sésamo, lino, ¿qué he dicho? Sésamo. No sé qué he dicho antes, pero es sésamo, ¿vale? Una cucharadita, habéis visto. Y ya está. Y entonces ahora lo que hago es que lleno hasta... Está limpia. Lleno hasta arriba. Esto es un poco como la Coca-Cola que hace espuma, pero al revés, se va a ir llenando y vais a ir viendo que va a ir bajando el volumen. A ver si os pongo de lado, porque va entrando por los huecos de la avena. Entonces hay que llenar en varias fases porque se va bajando. ¿Veis que salen como burbujas y todo? Es el oxígeno, o sea, es el aire que... no el oxígeno, el aire, madre mía, el laboratorio de biología que malo es, que está sustituyendo el líquido al aire aquí abajo y por eso hace las burbujitas. Así que bueno, pues voy llenando más o menos, que se gasta 1 litro, ¿vale? De leche, de lo que sea. Yo la pongo vegetal, pero si queréis leche de vaca también se puede. Y yo creo que ya me va a sobrar un culín, pero bueno, así tengo para el café de mañana. Y esto ya estaría. Voy a coger las tapas. A ver, que coja 4 ya y me toca agacharme más. Y ya está. Entonces esto lo cierro. No lo cierro. Y entonces ahora esto lo remuevo, ¿vale? Porque la avena se ha quedado en el fondo, aunque le haya llegado la leche de almendra. Y esto va a quedar como un engrudo cementoso, pero a mí pues me gusta así, son gachas, ¿vale? Pero en vez de tener que cocer la avena, la dejas una noche en el frigo y ya está. Yo en mi caso no la voy a dejar una noche, va a estar hasta 4, pero en el frigo, bien, en un estante que funcione bien el frío y tal, lo digo porque el estante de arriba de mi frigo no enfría. Qué ganas de irme de este piso de alquiler, por favor. Y pues no, se me pone malo, ¿vale? Pero en un frigo que funcione, 4 días te aguanta esto, ¿de acuerdo? Y ya está. Ahora sí está bien removido, lo voy a tapar y así lo guardo en el frigo, ¿vale? Está frío, entonces lo guardo en el frigo tal cual. Vamos con la siguiente receta. Esta parte de la avena de aquí, ignoradla si la estáis viendo, que es la que utilizo por la tarde. Es un pudín de chía bastante ligero porque no me gusta súper denso. De hecho me lo bebo con pajitas de estas y luego voy pinchando los trocitos. Mira, estas pajitas de silicona que son bastante anchas. Os voy a enseñar una pajita normal, ¿vale? Veis que el diámetro es pues casi el doble, ¿vale? Entonces me he dado cuenta, esto es lo malo de la vuelta de las vacaciones, ¿vale? Que me quedan pocas semillas de chía. Debería echarle un poco más. Normalmente lo que hago es que lleno como un dedo más gordo que el mío, ¿vale? De la base del bote. Voy a echarlo ahí a mitad y si no se queda tan denso esta semana, pues chica, haberte acordado de las semillas de chía. Si no, también le puedo añadir mañana, cuando vaya, que puedo ir a comprar.
porque ya a estas horas pues no voy a ir a ningún sitio, encima es domingo. Vale, entonces, a ver cómo ha quedado esto para grabar ahora ya que se ha vaciado. Ha quedado un dedo de los míos, no sé si lo vais a apreciar, ¿vale? Pero ha quedado como un dedo de los míos, tendría que haber quedado un dedo más grande, pero bueno, no se me va a quedar tan denso. Yo le echaría un poquito más, ¿vale? Un dedo apañado, pero bueno. Y ahora, encima, ¿qué echamos? Pues echamos, en este le vamos a poner banana y una fruta cualquiera. Puede ser, a veces cojo mango congelado que me flipa, pero claro, viene en plástico. O, bueno, estos son plátanos de Canarias, no es banana, ¿vale? O puedes echarle lo que quieras. Fresas, con fresas está buenísimo también. Frutos rojos, congelados normalmente, está buenísimo también. Tenía paraguayos en casa, el paraguayo me gusta. Este está un poco verde, pero también era un dulzor y entonces pues voy a hacer eso. Y también llevo un plátano y un paraguayo, ¿vale? O sea que en verdad, como esto lo divido en 4 meriendas, al final me estoy tomando un cuarto de plátano y un cuarto de paraguayo cada día. Estoy aprovechando la misma cuchara, ¿vale? Así que por eso está sucia. Pero me da un poco igual. Si no os gusta, no miréis. Vale, y ahora he hecho más o menos la mitad en cada, ¿vale? Y a este le añado, aparte, mira, voy a coger la cuchara que he usado antes. Aparte de lo que ya le he puesto, le añado coco rallado sin azúcar añadido, ¿vale? Este viene en plástico, no he encontrado coco así a granel fácil, sin azúcar añadido, no lo he encontrado. Entonces, coco, una cucharadita buena a cada uno. Si no os gusta el coco, pues no se la pongáis. Y también, y esto no es real food, pero bueno, es un pelín chiquitín de esencia de vainilla, porque me gusta el sabor que le da, ¿vale? Fijaos, nada, un chorreoncito súper chiquitito a cada uno. Este va a ser más grande. Vale, así. De acuerdo. Y ahora me falta el líquido para hacer el chia pudding, que va a ser bebida con chía porque no va a dar para hacer pudding, ¿vale? Esto ya vosotros id probando la densidad que queréis. Uso leche de avena, sí, viene en Tetrabric. Nada, es perfecto, así que es lo que hay. Entonces la voy a remover bien y vamos a echar medio litro y medio litro, que es lo que me cabe en estos botes, ¿vale? Así que al lío. Me llega justo como al hombro del bote. Vale, esto está. Y ahora con la cucharita de la vainilla, que así se me termina de remover, remuevo para que las chías se queden ahí por medio, no se queden en el fondo y vayan haciendo su magia de pudding. Y ya está, y lo vuelvo a tapar, igual que los otros, los meto al frigo. Por favor, qué ganas de que llegue el otoño, estoy sudando como un pollo. Pues es que me acabo de hacer el pelo y no me apetecía recogérmelo porque me ha quedado así como hoy muy bien el método Curly. ¿Veis? Por aquí. Y no me apetecía recogérmelo. Me lo recogeré para dormir, eso sí. Bueno, pues estas son las dos recetas. Iba a grabarlas con luz del día, pero ha decidido nublarse. Así que bueno, lo siento si la luz no es la mejor del mundo en mi cocina. Espero que os hayan gustado. Déjame en los comentarios si las conocías, si no, si vas a probarlas, si no, si las has probado y te gustan, o si no. O si tú llevas otro tipo de cosa que también es sana, que no sea el típico bocadillo de pan Bimbo, por favor, al instituto o al colegio, si eres maestro o maestra, para el desayuno, para la merienda o lo que sea. Cualquier cosa me lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.